Desde el comienzo de esta lamentable pandemia que ha dejado a miles y miles de muertos, ha provocado en todos nosotros ciertos estragos emocionales, ciertos picos que parecen surgir de la pandemia. Tanto las personas que pueden y deciden quedarse en confinamiento, o bien las personas cuya estructura psíquica y personalidad pueden pero desacatan la posibilidad de quedarse en casa, la pandemia ha desatado una ola de problemáticas emocionales, de síntomas o de psicopatologías. Están aquellas personas que llevan meses en confinamiento voluntario, en donde han decidido trabajar en casa, o bien quedándose sin trabajar o estar en relativa calma en casa por su estabilidad económica. En ellos se ha desarrollado una serie de problemáticas emocionales lamentables como la distimia, algún nivel de depresión, algún nivel de ansiedad, somatización, histeria, ideación suicida o intento de suicidio, así como un grave aumento de la violencia familiar o hacia grupos que suelen ser vulnerables como mujeres, menores de edad o adulto mayor, aunque este último no es exclusivo de alguna psicopatología, sino una serie de elementos multifactoriales. Otro subgrupo de los confinados están aquellos cuyos síntomas o problemas emocionales suelen ser un poquito más severos, es decir, el grupo confinado a voluntad puede levantar, entre comillas, su cuarentena en cualquier momento que vea pertinente o que las autoridades lo vean apropiado. Sin embargo, este subgrupo que se encuentra obligado a un confinamiento, a una cuarentena de forma obligatoria, vaya la redundancia, sus síntomas suelen ser más graves. Este último subgrupo son aquellos cuya edad se le obliga a quedarse en casa o cuyas enfermedades crónicas o crónicas degenerativas, como pueden ser la hipertensión o algún tipo de diabetes mellitus o bien un sobrepeso, las empresas en donde trabajan les obligan a irse a descansar o bien los despiden, dando como resultado una serie de psicopatologías o problemas emocionales iguales a los de aquellas personas, aquel otro grupo que toman cuarentena de manera voluntaria, es decir, depresión, ansiedad, ideación o intento suicida, hiperactividad, somatización, duelos, etc., en donde la única diferencia se encuentra en el tiempo en que caen en alguno de estos problemas. Es decir, mientras que una persona en confinamiento voluntario cae, entre comillas, o empieza a padecer alguna problemática emocional con el pasar del tiempo y en su transcurso natural de la enfermedad emocional, las personas que se les obliga a estar en cuarentena, el proceso suele ser más rápido, pues la situación cae de sorpresa y muchas veces viene acompañada de una suspensión o hasta un despido de sus labores, provocando una aceleración del proceso del duelo, quedando este inconcluso, tornándose después patológico y por ende surgiendo otra psicopatología aún más severa. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es la pandemia el origen de los problemas de salud mental? Los amantes de los síntomas, de las curas rápidas y de las psicoterapias breves centradas en programas conductuales o de soluciones positivas y eficaces, entre comillas, dirán que sí, que a raíz de la pandemia el índice de problemas emocionales se ha disparado y por ende el origen es precisamente la propia pandemia. Sin embargo, en mi experiencia como psicoterapeuta psicoanalítico, en sesiones privadas y como psicólogo clínico en una clínica especializada en diabetes e hipertensión, me he dado cuenta que no precisamente la pandemia ha provocado una psicopatología. Es similar a aquel mito en donde llegan diciendo los pacientes con diabetes de algún tipo, en donde te aseguran que su enfermedad surgió a raíz de un susto. Luego les explicas que es cierto y falso a la vez dicho mito, pues los sustos sí disparan grandes cantidades de glucosa, pero en un cuerpo no diabético es el mismo organismo quien lucha para controlar ese proceso del susto. Sin embargo, una persona con diabetes puede durar muchos años asintomático, es decir, no tener las características de un paciente diabético y estar relativamente bien, y por ende nunca se harían chequeos o pruebas para ver si tiene diabetes mellitus hasta que ocurre ese dichoso susto o ese dichoso traumático evento, se sube el azúcar hasta las nubes y es ahí cuando se le detecta. Es decir, el susto solo aceleró algo que ya estaba ahí. Lo mismo ocurre con la pandemia. En realidad, la problemática emocional o la psicopatología ya se encontraba ahí, latente, oculta,
asomándose de vez en cuando, luchando por surgir en su totalidad, aprovechando la menor oportunidad para lograr esa crisis o ese quiebre emocional. Y su mejor oportunidad es precisamente la pandemia. Ahí lo encontró, ahí encontró la salida directa. Es decir, la cotidianidad, que las deudas, que los trabajos, que los problemas mayores, entre comillas, de otros seres queridos, que si el sueldo no se completa, que si las obligaciones de las empresas o de nuestros trabajos, las largas jornadas, los quehaceres de la casa, en pocas palabras, el ritmo de vida que el capitalismo y el consumismo nos impone a estar, crea un placebo o un muro muy grueso de resistencias que mantienen la depresión, la ansiedad, la hiperactividad, las ideas suicidas, los problemas de ira, los problemas con el esposo o con la esposa, encerradas. Pero al estar enjauladas todas estas psicopatologías no hace que el problema se elimine. El problema se elimina haciendo consciente lo inconsciente, llevando a la luz todos aquellos elementos que crean una psicopatología, sino al contrario, solo queda atrapado alimentándose del tiempo mismo que los guarda, creando un monstruo cada vez más grande, cada vez incontrolable, hasta que en algún punto la misma cárcel o la jaula revienta. Dicho reventar de la jaula en tiempos de no pandemia ocurrirá con el pasar del tiempo. Sin embargo, esta pandemia, que fue tomada por sorpresa por todos, aceleró los trámites psicopatológicos para que dicha enfermedad emocional saliera de la cárcel de forma más inmediata bajo miles de amparos. Algo así como cuando apresan a un político en México en tiempos de Calderón o de Peña, provocando toda una serie de problemas emocionales ya varias veces mencionadas hasta este punto del video. Por lo tanto, no creo del todo que una pandemia provoque o sea la génesis de ninguna psicopatología o problemática emocional, sino que, como dice el dicho, solo es la gota que derramó el vaso. Una persona que ya tiene problemas con su esposo o su esposa, la cotidianidad mencionada antes solo callaba, solo silenciaba las cosas, pero al ya verse las 24 horas definitivamente desató el infierno, un infierno que ya se gestionaba. Las personas con ansiedad o depresión, su cuadro sintomático también incrementará, su distimia provocará ideación suicida, el que piensa con terminar con su vida ahora lo intentará realmente, y el que ya tenía problemas con la bebida, el cigarro o alguna sustancia tóxica, dañina para el cuerpo, también definitivamente empeorará. ¿Y qué hay con aquellos que parece que les vale? Es decir, aquellas personas que se van de vacaciones, que toman los puentes, que salen sin cubrebocas. En realidad no diré mucho de este grupo de personas, pues eso será material para otro video. Por desgracia, el incremento de casos en esta pandemia podría ser que este grupo no haga ningún caso a las indicaciones que dictan sus gobernantes o sus expertos en salud. Sin embargo, tampoco creo que sea motivo suficiente para lincharlos, sino de entenderlos. Este otro grupo que les vale parece no tener psicopatologías, es decir, parece no tener depresión, ansiedad, etc. Pero que aparenten no tener algo no significa que no estén pasando por algo. Las personas de este grupo suelen tener un núcleo más notorio, más elevado de psicosis, perversiones o narcisismo. Es decir, todos tenemos estos núcleos, más los bordes, los neuróticos o los histéricos. Se terminó la época de Freud en donde cada paciente desarrollaba un núcleo de estos en específico, en especial, sino que ahora compartimos de todo un poco, pero siempre sobresale un poco más algunos de estos. Por ende, los que vemos que no usan cubreboca, los que se van de vacaciones y los que salen a la calle a pasear sin necesidad de alguna de trabajar, y lo que leemos todos los días en los comentarios en las redes sociales diciendo que no pasa nada, son puras mentiras del gobierno, usan la pandemia para manipularnos, es una arma nueva, es una guerra tecnológica y viral entre Estados Unidos y China, entre un largo etcétera. Son aquellas personas cuyos núcleos psicóticos, perversos o narcisistas están un poco más sobresalientes. Pero como digo, esto será tema para otro video. Aquí lo menciono de forma breve para entender que ellos también están enfermos y tal vez no merecen tanto ese odio o ese ataque por parte de nosotros, que tenemos otros núcleos más elevados que este grupo de personas. Y al fin y al cabo, nadie estaba listo para esta pandemia, para reaccionar a esta pandemia. Para ya terminar, todos nosotros, psicólogos, psiquiatras o psicoterapeutas que nos dediquemos a la salud mental, debemos entonces entender que la pandemia solo aceleró el trabajo que ya se estaba gestionando, que ya se estaba vivenciando, y que los síntomas son solo el resultado y no el origen de todo un andar, de toda una vida de estar lidiando con los demonios, de estar lidiando con estas pulsiones.
Entender también que estos síntomas son solo una máscara, son solo un disfraz y no es la persona, no es la totalidad de la persona, no es un ansioso, no es un depresivo, sino que es una persona con depresión, una persona con ansiedad, eso que dice que tiene solo un síntoma y si se lo quitas, solo le quitarás una espina de cientos que tiene, por ende al rato regresará con otra cosa y luego con otra, con otro psicólogo, con otro psicoterapeuta, con otro síntoma, porque realmente ves pero no ves el trasfondo, lo profundo de lo que por años esta persona está cargando a sus espaldas. Por lo tanto hay que entender que la pandemia no crea psicopatologías, sino que solo limpia el lugar para que los mismos síntomas, los mismos problemas emocionales tengan un libre acceso, una vía directa para que por fin exploten y sean sacados a la luz. En fin, camaradas, eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este video. Si es así, te invito a que le des like, a que compartas, a que hagas comentarios aquí abajo del video, a que le des en la campanita para que se te notifiquen cada vez que yo suba un nuevo video. Y por favor sígueme en mis redes sociales como Hagamos Consciente lo Inconsciente en Facebook y PST-Jesús Ricardo Riojas en mi perfil de Instagram. Por favor te invito a que sobre todo te suscribas, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, porque la mayoría de las personas que ven el contenido de este video pues son un 88% de gente que va de paso, es decir, ven el video y no se suscriben. Así que por favor, para apoyar este canal y para que poco a poco vayamos creciendo todos como comunidad en este canal de Hagamos Consciente lo Inconsciente, te pido simplemente que te tomes unos minutitos para que te suscribas, para que le des like, para que hagas comentarios, para que le des en la campanita y compartas a todas aquellas personas que posiblemente les guste este video. Sin más por el momento, nos vemos pronto. Bye.